Complacido de estar con ustedes en TRP, Perfil, todos los domingos, 11 de la mañana. Compartimos con invitados que nos permiten conocer detalles de los acontecimientos que ocurren constantemente en esa dinámica en la que el mundo se está moviendo permanentemente. Y los seres humanos somos sujetos que contribuimos con ese impulso que es lo que caracteriza el comportamiento social y sobre el cual hay una responsabilidad que tienen, sobre todo desde el punto de vista público, del derecho público de atender los requerimientos de la sociedad. Uno de esos requerimientos es la información. El ciudadano no solamente tiene derecho a la información, sino que las instituciones públicas y las personas que ejercen función pública tienen que informar a la gente para garantizar una palabra que muchas veces no se entiende desde el punto de vista del derecho público, que es la transparencia. La transparencia no es otra cosa que tener la posibilidad de ver todo aquello que afecte tu vida. Y especialmente las instituciones públicas están en la obligación de garantizarlo. Eso es lo que decía el barón de Montesquieu, la virtud. La virtud no es otra cosa que la verdad. Y precisamente la verdad está sometida a muchas variables. Entre ellas, como decía Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y esos medios vienen siendo, en la conformación del Estado moderno, lo que denominan el mass media, surge después de la Primera Guerra Mundial. El mass media son los medios de comunicación. Pero esos medios de comunicación adquieren importancia no solamente por el valor que tiene para la población, sino la responsabilidad de los sujetos que tienen la venia o la autorización del Estado para recoger esos hechos que son realmente noticia, que valora la noticia y la convierte en información aplicada para la gente. ¿Cómo se aprende y cómo llega a ser aplicada? Se aprende en la universidad, y que de acuerdo a la ley en Venezuela, a la ley del ejercicio del periodismo, aquellos que son graduados en universidades nacionales e inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas son los periodistas. Y hoy tenemos a uno de ellos, a uno, por cierto, de los más emblemáticos. A nuestra manera de ver, y discúlpenme la confesión, de lo más importante que tiene el Estado portugués en este momento. Nos referimos a Miguel Enrique Villavicencio. Miguel Enrique Villavicencio, egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta, también con estudios de posgrado en gerencia y con un background interesante en el manejo de los medios de comunicación como agente que contribuye con el derecho a la información y que efectivamente ha tenido en base a esa experiencia la oportunidad de desenvolverse en muchas áreas, porque el periodista no solamente se identifica con un sector por mucha relación que tenga con ella, sino que contribuye a la información de todo lo que acontece en el comportamiento social. El derecho a la información, sobre el cual el periodista tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Complacido que nos acompañe. Bueno, Joel, agradecido contigo, de verdad tus palabras pues me llenan de elogios, son elogios, pero también me dan una responsabilidad. Eso siempre digo yo a todas las personas, que cuando yo recibo algún reconocimiento, algún elogio, me están dando una responsabilidad más de las que ya puedo tener, porque eso te obliga, ¿verdad?, ética y moralmente, a seguir dando lo mejor de ti. Y eso soy yo. O sea, siempre trato de poner muy en alto esos valores que aprendí en mi casa, de mi padre, de mi madre, a quienes, mi padre pues lo perdí joven, a mi madre la tengo todavía conmigo, y ellos fueron esa enseñanza, ellos fueron esos valores que hoy en día como periodista pongo en práctica. Aprendiste en la universidad, pero también en el desarrollo de tu actividad. Insistimos en lo que planteamos al principio. ¿Cuál es la responsabilidad del periodista cuando se difunde una información? Obviamente, Joel, los periodistas tenemos una responsabilidad muy grande, y es que esa información tenemos que tratarla de manera correcta, de manera ética, de manera pensar
en dónde lo que puede generar ese impacto noticioso. Recordemos en el caso, por lo menos particular, de Suceso, yo siempre le digo a los colegas, recordemos que en el Suceso hay víctimas y victimarios, y que detrás de ellos hay seres queridos, que a lo mejor no tienen culpa, en el caso de los victimarios, y que ellos también le pueden doler o afectar esa información. Entendamos que toda información que tú procesas, siempre va a haber un pro y siempre va a haber un contra, y que siempre va a haber alguien que va a estar en contra o no va a estar de acuerdo con lo que escribiste porque no le parece, porque no le gustó, porque no quiso o porque piensa que esa no es la verdad. Esos son gajes del oficio. Nosotros tenemos que entender primero que el periodismo se hizo para servir. Y en este caso nosotros estamos sirviendo, dándole defensores de ese derecho a informar, de ese derecho de expresión, de que todo el mundo tenga información de primera mano. Entendamos también que el derecho a información es para todos, pero que la información la procesamos los periodistas. Ahora, fíjense, usted tocó un aspecto muy importante que está muy vinculado a su experiencia profesional. Usted ha sido periodista de sucesos. En ese segmento del comportamiento de la actividad periodística implica una responsabilidad muy importante porque está tocando cosas nada más y nada menos que referidas al derecho a la vida. Pero no solamente a la vida de la víctima, sino el derecho a la vida del victimario. Hay muchos usuarios de los medios que critican que por qué razón en el medio se dice que fulano de tal está implicado en un hecho determinado y se publica la información antes de la sentencia definitiva del tribunal que va a imputar y que va a enjuiciar a esa persona. Pero resulta que, desentrañando la ley, hablando ya desde el punto de vista jurídico, el hecho que se publique es un beneficio también para el victimario. Así es. Porque en la misma Constitución hay un amparo que viene siendo el derecho a la presentación de la persona, que implica que póngamelo a la orden cuando usted no sabe dónde está una persona. Eso se evita justamente con la publicación en los medios de comunicación. Fulano de tal fue aprehendido en el acometimiento de un hecho delictivo o posterior, cuando no se trata de flagrancia, y eso le da una protección a la víctima, porque no hay necesidad que yo aplique un habeas corpus, porque el habeas corpus se aplica cuando no se sabe dónde está la persona. Pero el hecho de que el periodista a través del medio diga dónde está la persona detenida, eso va en beneficio de él. Aparte que el victimario está siendo protegido por el Estado ante la posibilidad de que como víctima va a ser enjuiciado o va a ser procesado, él pudiera ser mañana una persona que salga en libertad. Pero el periodismo en Venezuela tiene un problema, que solamente se radica en el hecho y no hay un seguimiento en el mismo. No hay, ese se llama diarismo. Eso se llama diarismo y la mayoría de periodistas pues hacemos diarismo, salvo algunos casos que son más emblemáticos que nosotros pues le hacemos un seguimiento hasta que finalice. Por lo menos hay casos de personas donde han cometido un supuesto abuso sexual y son impactantes ante la sociedad por el hecho noticioso, por el hecho de quién es la víctima, de repente era familiar, casos de, por ejemplo, de abuelos que abusan de sus nietos, como ocurrió recientemente en la isla de Margarita, y bueno, uno le hace seguimiento al caso, hasta que hubo una sentencia firme. Bueno, mira, esta persona que hizo este hecho, el Ministerio Público logró que fuera condenado a 30 años de presidio. O sea que la presión social es muy importante, sí, claro, para que ocurra el diarismo en el seguimiento del hecho. El medio es importante, el medio influye mucho, Joel Silva, influye mucho. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese control, ese equilibrio, no ponerle el corazón a que no, que este es la víctima, que este es victimario, sino tratar de hacerlo en lo más plano equilibrado posible, ¿ok? Nosotros no tenemos por qué emitir juicios. Nosotros no tenemos por qué acusar, yo no tengo que acusar a nadie, no, que usted es un ladrón, que usted es un violador. Para eso está una autoridad que ahí hace un reporte policial, hace una minuta policial, la nota policial, o en este exacto. caso y uno todavía, Joel, mira, tú puedes ver a la persona que cometió el hecho delictivo lo que llaman la boleta. Ajá, y todavía, Joel Silva, tú tienes que obligadamente decir presunto, porque a ti no te consta si eso lo hizo. Además, tú no tienes por qué ser juez y parte. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se molesta. A veces me pregunta, mire, pero ¿por qué usted
Me lo han dicho mucho por las redes sociales. ¿Por qué usted le puso la cinta negra a esa persona en la cara cuando el jefe del 6CPC a nivel nacional lo puso? Bueno, porque el jefe del 6CPC. Pero ya esas son políticas del medio, porque hay Sí, medios que sí sí, pero colocan yo la cara de cumplo, la pero persona. la ley me establece que tengo que hacerlo, le dijo él. Sí, Por un vamos. tema ético del medio de Claro, comunicación. entonces yo no puedo ponerme al margen de la ley. Y yo no estoy para complacer a nadie tampoco. Yo estoy para informar. Si a usted no le gusta mi información, tiene la sencilla razón de buscar a otra Lo persona. que pasa es que el periodista está sometido permanentemente a una presión, muchas veces hasta familiar, porque entonces resulta que usted recibe la boleta policial donde está la información, La minuta llamamos nosotros. o la minuta en este caso, y en la misma está destacada todo lo que tiene que ver con el hecho. Hay una relación sucinta y progresiva de los hechos para poner a esa persona a la orden del Ministerio Público. Pero si usted lo publica, entonces lo responsabilizan y le quitan responsabilidad al órgano policial. Pero es que en ese momento usted no está mintiendo, usted está diciendo la verdad, que está soportada en un instrumento que tiene pruebas. Así es, así es. Y que esa minuta no solamente es para el periodista, esas son las fuentes policiales que uno tiene. Que lo que pasa es que esa minuta también va a la superioridad, eso va al Ministerio Público, eso va a los organismos de seguridad ciudadana, A todos. eso va a una SODI, eso va a un ministerio. ¿Entiendes? Entonces, si lo dice, el problema es ¿cuál? ¿Porque lo dice el periodista o porque lo dice la autoridad? Nosotros estamos diciendo lo que la autoridad nos está informando. Y que se entienda así, no es una posición personal de Quique Villavicencio, de Joel Silva como colega, sino hay un hecho, hay un procedimiento, hay un reporte y nosotros simplemente plasmamos eso. Eso es el caso de diarismo. Nosotros también le hacemos investigaciones a caso. Lo que pasa es que entendamos que hoy en Venezuela es muy difícil hacer el trabajo de investigación. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir unas 2 semanas en Colombia y le hicimos un poco de seguimiento al tema del manejo de los medios de comunicación y cómo se le da la dinámica a la noticia. Venezuela, en una época, sobre todo medios como El Mundo, Últimas Noticias, le hacen un seguimiento a un hecho delictivo durante un tiempo bastante prolongado hasta que hubiese la sentencia. Sobre eso vamos a seguir conversando con nuestro invitado, Miguel Enrique Villavicencio, licenciado en Comunicación Social, por cierto, a propósito de la celebración en esta semana del Día Nacional del Periodista. Vamos a cumplir los compromisos de publicidad, ya regresamos a Perfil.